Poner esto. Bueno, esta noche a mí me sobran motivos para sentirme fascinada. Primero estoy viendo aquí caras de mis afectos interesadas en aprender de este saber milenario que se pierde en la noche de los tiempos y que ahora, pues, gracias a la tecnología podemos llevar a cada lugar donde ustedes se encuentran. Gracias a todos los que hacen posible que las personas puedan alcanzar el saber que se expondrá en este conversatorio ahora y en el futuro, porque aspiramos a subirlo y se accederá a otras personas. Me llena de alegría presentar a alguien que encontré en el 1982 en el seno de una institución que fue nuestra madre. Él quien me enseñó a calcular la carta astral con una calculadora científica, era la contraparte en ese momento de un curso de astrología básica con Mercedes Duverger de la Cuesta, Federico. Él no es una persona común. Tiene una trayectoria sin tacha y con una voluntad férrea en busca del saber. Un discípulo de la Jnana Yoga. Y sobre todo un investigador de la astrología que nos ha servido mucho en el área de la psicología. La astrología, según Jung dijo, Carl Gustav Jung dijo que la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad y además decía que era la hermana mayor de la psicología. Contertulio, compañero de tren de vida, es un hermano del alma, de verdad que lo quiero y esto va a quedar grabado por los siglos de los siglos. Federico Velázquez es ingeniero electricista, ingeniero de sistemas, profesor titular de varias universidades en el área de matemáticas e ingeniería de sistemas. Es impulsor de proyectos múltiples en el sector privado. Ha sido consultor del BID, Banco Mundial y USAID. Fue el presidente fundador de GS1 Dominicana, organizando la implantación de los códigos de barras y el comercio electrónico en todo el país. Director, cuando hablo de todo el país, me refiero, por supuesto, a la República Dominicana. Director del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Científicas y Tecnológicas, Inveciencias, por ahí lo damos juntos un rato. Y ha sido ejecutivo de varias empresas. Tiene 47 años estudiando, colaborando y realizando investigaciones de cosmobiología junto a líderes mundiales en el área. Conferencista internacional en varios países, en instituciones de cosmobiología, ingeniería, nutrición, historia, astronomía, conocimiento, yoga, respiración atlética, cultura, recetas naturales de cocina, decoración. Él es algo así como un supermercado, él lo tiene todo. Es autor de libros y publicaciones de base de datos, programación, estructura de datos, algoritmos. Actualmente escribiendo un libro sobre respiración, calidad, medida y movimiento junto al licenciado Silvio Maduro. Conductor de diversos programas de televisión y de radio, temas culturales, científicos y esotéricos. Investigaciones y muchas cosas más que si yo sigo conversando, pues me pasaría la noche hablando de Federico. Gracias, Federico, por estar aquí y por haber aceptado esta invitación que nos complace mucho hacerte esta noche para compartir ese saber. Muy bien, vamos ahora a comenzar y vamos a hablar de la cosmobiología en general y en la última parte vamos a ver algunas cosas de la República Dominicana. Vamos a compartir la pantalla porque tenemos preparado un PowerPoint
Entonces vamos a compartir ese PowerPoint para que todos lo vean. Me imagino que ya lo están viendo, ¿verdad, Anamita? Sí, aquí lo veo. Muy bien. Cualquier pregunta que quieran hacer también lo pueden hacer a través del chat. Sí, cualquier pregunta yo voy a estar atento, pero si me pasa, porque voy a estar atendiendo al PowerPoint. Y yo voy a estar aquí atenta al chat también. Sí, y es bueno que hagan la pregunta ahí mismo, no vamos a esperar el final, porque entonces después se pierde el hilo del asunto, Muy bien. porque está dividido como en 5 partes la conferencia. La cosmobiología es una ciencia, es la ciencia de cuándo sí y el cuándo no. O sea, cuándo se deben hacer las cosas, cuándo no se deben de hacer las cosas. Dependiendo de las cosas que sean, dependiendo del tema. La palabra cosmos significa orden del universo y esa palabra la implantó Pitágoras, significando de que el universo tenía un orden. Y ya 2600 años después de Pitágoras, entonces Carl Sagan lo define como el cosmos es todo lo que es o lo que siempre fue o lo que siempre será. Bien, la cosmobiología es una ciencia. Esa es la definición que yo he dado en base a varias definiciones que he recogido por ahí de varios autores. Y las arreglé, las estructuré durante varios años, no fue de un día para otro, pero esa es la definición más exacta que hay. Es una ciencia interdisciplinaria que estudia los efectos sobre el ser humano, los cuerpos orgánicos y las estructuras organizadas, causados por las fuerzas, las energías, los movimientos de la Tierra y los demás cuerpos espaciales. Las estructuras organizadas pueden ser los países, los partidos políticos, y los cuerpos orgánicos son cualquier animal, cualquier vegetal, etc. Así que si nosotros tomamos en cuenta cuando se siembra, igual que cuando una persona nace, entonces vamos a tener resultados. El origen vino porque este señor Reinhold Everting y 2 o 3 más habían, él es austríaco, y un grupo de austríacos habían hecho unos estudios matemáticos sobre las posiciones de los planetas y fueron a París, donde estaba el Centro de Astrología Mundial, o la Federación de Astrólogos a nivel mundial, y ellos le explicaron esos estudios científicos que habían hecho desde el punto de vista de varios temas sociológicos, históricos y también matemáticos. Entonces, los astrólogos de esa época le dijeron a ellos, eso fue en 1916, 1917 más o menos, los astrólogos de esa época le dijeron a este grupo de científicos como el doctor Frijau de Viena, que eso no era astrología. Definitivamente eso no era astrología, que no tenía que ver con ellos. Entonces ellos inventaron este término de cosmobiología en aquella época, en 1914 a 1916, por ahí. Inmediatamente algunos científicos del mundo adquirieron el tema, hicieron estudios sobre cosmobiología, como por ejemplo el señor Escipión Jonas Castañeta en Perú, que era el director del Instituto de Sismología de Perú. Y él escribió una obra sobre los terremotos desde el punto de vista de la cosmobiología.
Realmente los astrólogos antiguos y algunas personas estudiaron la cosmobiología sin saber que se trataba de ella, porque el término se confundió con astrología. El mismo Einstein se refirió a la astrología como una ciencia en sí misma y contiene un cuerpo de iluminación del conocimiento. Él dice, me enseñó muchas cosas y estoy en deuda con ella. Claro, la cosmología que Einstein, la astrología que Einstein se refiere, no era la astrología que vemos en los periódicos de los nacidos entre tal fecha y tal fecha, sino él se refería a los estudios serios de cosmobiología, que hoy se llama cosmobiología. Realmente Einstein nació mucho antes que se inventara el término. Ese es uno de los problemas. Y entonces todo estaba confundido en la astrología, igual que la astronomía estaba incluido dentro de la astrología. Así que, ¿por qué es una ciencia? Bueno, porque usa el método científico. No lo voy a aburrir con todas esas cosas que dice ahí, pero tiene sus ciencias demostrativas, que son la ciencia biomédica, la medicina, las ciencias humanas, la matemática, la astronomía, etc. La cosmogonía. Son ciencias que pueden demostrar algunos hechos de la cosmobiología. Vamos a ver algunas significaciones que existen entre macrocosmos y microcosmos. Las relaciones que hay en el cosmos y el ser humano. Nosotros podemos hacer esa similitud, pero si no tiene una validez matemática, realmente no tiene validez, porque no vamos a filosofar. Tenemos que ver, en ciencia hay que ver concretamente los hechos. Eso es lo más importante, la evidencia. Algo concreto. Y podemos hacer cosas y todo eso, pero ya no sería ciencia. Fíjense bien, el movimiento de Venus, que dicen que es el planeta del corazón, en relación con la Tierra, si nosotros hacemos un gráfico del movimiento de Venus y la Tierra, lo que sale es un corazón. ¿Y qué rige Venus? El corazón, pero no la parte física, eso la rige el Sol, sino me refiero a la glándula que está al lado del corazón, la glándula endocrina, que es donde están las sensaciones y lo que se dice los sentimientos del corazón. Entonces, también rige las nalgas y rige los senos. Y fíjense que esa gráfica tiene esa forma. Eso se hizo en coordenadas polares, tomando en cuenta la posición en ángulo y distancia del Sol, de la Tierra y también de Venus. Entonces, al final lo que sale es esa gráfica que ustedes ven ahí. ¿Qué pasa con el corazón? El corazón late a 72 latidos por minuto. La precesión equinoccial es uno de los movimientos de la Tierra que dura 72 años por grado. Pero el corazón también tiene 4 latidos por respiración. Y las estaciones del año son 4 estaciones por año. Vamos a ver la respiración en sí. Respiramos en promedio 25.920 veces en un día. El movimiento de precesión equinoccial de la Tierra dura en promedio 25.920 años en 360 grados. Se le llama el año platónico porque fue Platón el primero que habló sobre esa precesión equinoccial. La respiración, en cambio, hacemos 18 respiraciones por minuto. Y la nutación del eje terrestre, que es uno de los movimientos del eje alterado por el movimiento de la luna, y hace una especie de sinusoide, y eso dura 18 años en cada vuelta.
Y fíjense que la respiración es 18 veces. Miren otra cosa impresionante. El tiempo de 2 lunas nuevas es 29.53 días. Ese yo lo calculé durante todas las lunas nuevas, en promedio lo que duraron en todo el siglo XX. Más o menos 13 lunas por año, o sea que estamos hablando de 1.300 lunas nuevas. Porque son 100 años y eso hay 13 lunas nuevas en cada año en promedio. Entonces, estamos hablando de 1.300 lunas nuevas, y su promedio fue de 29.53 días. En una base de datos masiva, 250.000 ciclos menstruales de 2.700 mujeres. En el año 1959, en el Jornal de Obstetricia y Ginecología de los doctores, que escribieron los doctores Walter y Abraham Menaker, el tiempo de nutación promedio que él le dio, que a ellos se le dio en esa época fue 29.53 días. Fíjense que es exacto hasta la centésima. De ahí que la gente le dice en la calle la luna, pero no tenían los hechos matemáticos de por qué se llamaba a la menstruación, le dicen la luna. Miren otro hecho impresionante. Tiempo de embarazo, 265.8 días en una base de datos de 250.000 nacimientos. Si calculamos los 9 meses lunares, su promedio es 265.77 días. O sea, es exacto hasta 3 centésimas de día. Entonces, eso también es algo impresionante. Vamos a ver el flujo sanguíneo con datos. El Sol, su periodo sideral, son 365.25 días. Mercurio tiene un periodo sideral de 87.969 días. El Sol rige el corazón y Mercurio rige la respiración. Si dividimos el número de días del corazón equivalente al Sol al de Mercurio, nos da el siguiente número. 365.25 entre 87.969 igual a 4.15. Vamos a calcular esto de otra forma. Nosotros, el corazón late 72 latidos por minuto. Ese fue el dato que le dimos anterior. Y hacemos 18 respiraciones por minuto. Realmente no son 18, son 7.3 en términos médicos. Si nosotros dividimos 72 entre, o sea, el corazón entre las respiraciones, ¿cuánto da? 4.16. Ese es, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la cosmología, dio 4.15. Eso también son relaciones impresionantes. El error, 1 centésima. Vamos a ver ahora la solución para la alimentación mundial. Es una investigación hecha en República Dominicana, donde hubieron 2 personas, que es el licenciado Quintino Santana de San Cristóbal y un servidor, que impulsamos esta investigación. Al final le llamamos la tecnología de ciclos propicios en la agricultura, TCP. Déjeme decirle que yo he tratado a todos los gobiernos, desde Leonel, se hizo más o menos en la época de Leonel, un poco antes, fue en el 90 al 95, desde ese gobierno de Balaguer, que se hizo junto con la Secretaría de Agricultura, Leonel, Hipólito, Leonel, Danilo, y realmente no ha habido interés en esto. Vamos a ver de qué trata eso. El licenciado Quintino Santana, licenciado en botánica, él expuso esta investigación en 1998 en un congreso mundial en Perú. Y ahí estaba presente en ese congreso el doctor Douglas Ocheroff, premio Nobel
de física sobre el descubrimiento de la superfluidez del helio 3. Cuando él escuchó la conferencia, él dijo lo siguiente después de la conferencia: esta ha sido la investigación más científica de todas las que se han presentado en este congreso. Y tomando en cuenta de que él recibió un premio Nobel y que él expuso también su conferencia, que es la superfluidez del helio 3, cuyo aporte ha sido el ciclotrón que está entre España y Francia, donde se han descubierto muchísimas leyes en el término de la mecánica cuántica, pero esta investigación es lo que va a ayudar a que el mundo se alimente. Aparte de otras cosas que también hay que tener en cuenta. Pero esto aumenta la cantidad de comida en el mundo. La base de la fórmula final no radica en las fases lunares, sino en la posición relativa de la Tierra y el Sol. Si ustedes ven ahí hay una relación entre la Tierra, el Sol y la Luna. El baricentro se encuentra a unos 1.600 kilómetros de la superficie de la Tierra y es el centro de masa que hay entre la Tierra y la Luna, considerando el movimiento que también altera el baricentro. Entonces, tomando en cuenta esas tres posiciones y que un estudio en Costa Rica demostró que las fases lunares eran inconsistentes con la siembra, o sea que no se tenía un resultado estable, sino que hoy daba una cosa y mañana daba otra fase. Entonces nosotros querían hacer, el grupo de personas querían duplicar la investigación de Costa Rica, pero nosotros dijimos, no, si ya la fase se demostró que no llegaba a una conclusión, pues entonces vamos a eliminar el estudio de la fase. Y vámonos entonces con las posiciones de la Tierra, la Luna y el Sol, independientemente de la fase. El resultado fue el siguiente. A este le llamamos ciclo máximo fértil. Estas plantas que están ahí de Guindeo Cavendish se sembraron en vitro, o sea, en un laboratorio, en un tubo de ensayo. Luego se replantaron en la tierra varias veces hasta llegar a la tierra firme, que es esa foto que ustedes ven de ese señor. Esas matas fueron sembradas, la de abajo, una semana antes de la de arriba. La única diferencia es que las de arriba se sembraron en un ciclo máximo fértil y las de abajo en un ciclo máximo estéril. Entonces todo fue consecuente. Fueron 6.000 plantas que se sembraron, o sea, no fueron con 3 plantas y no se puede hacer un resultado científico. Se sembraron 6.000 plantas y de ellas trasplantamos cerca de 1.600 plantas, divididas en 4 grupos de 400. Cada grupo homogéneo fue sembrado en las mismas fechas del mismo calendario. No en la misma fecha del día, sino del calendario cosmológico. O sea que si hoy me daba una fecha de máximo fértil, es posible que dentro de 20 días tenga otra fecha máximo fértil, y así fueron trasplantadas esas 1.600 matas. No, como ven, no fue algo que se hace en un día ni en una semana. Es decir, fue un trabajo con varias personas y con la ayuda de los técnicos de la entonces Secretaría de Agricultura. Luego nos extendimos a la parte privada y como pueden ver, la parte privada, esto es en Jarabacoa o en Constanza, no recuerdo bien, de eso hace 20 años. Fíjense bien, había una persona, un agricultor que tenía un terreno y ya había sembrado la cebolla, que es ese que casi no creció. Y nosotros le dijimos a ellos que si él podía esperar 3 días más para sembrar la siguiente franja de cebolla, para hacer un experimento con la cebolla, y efectivamente, él dijo que 3 días no eran nada para él, y sembró luego de 3 días, pero en la estación máximo fértil, sembró esa cebolla que se ve arriba.
Fíjense la diferencia de ese de arriba y este de abajo. Esa foto describe el efecto que tiene sembrar algo en una fecha determinada. La de arriba se sembró en máximo fértil y la de abajo se sembró en máximo estéril. Igual pasó con la zanahoria. Esta siembra de zanahoria tenía un riego de agua por aspersión. Él había sembrado, él tenía 11 hectáreas de tierra y él había sembrado 7. Nosotros le dijimos si podía esperar 1 o 2 semanas más para sembrar las otras 4. Y luego de la siembra, entonces se recoge lo que se sembró y se pesa. Entonces, la siembra que se hizo después dio 12.1115 toneladas por hectárea. Por hectárea. Mientras que la siembra de las 7 hectáreas que se sembraron primero dio 1.269 toneladas por hectárea. Es decir, un incremento de 854%. Es decir, que nosotros podríamos tener 9 veces la cantidad de zanahoria que se siembra hoy día en el mundo. Sin ningún problema. Y de esa forma, nosotros podemos incrementar la siembra y las ganancias, porque déjeme decirle que ese señor dijo que no sabía si nosotros éramos brujos. Entonces le dijimos, no, nosotros no somos brujos, nosotros somos científicos. Pero él va a seguir sembrando con el calendario porque él ve que está ganando dinero, es decir, está ganando más libras de zanahoria, puede vender más zanahoria en el mismo tiempo. Y así a nivel mundial nosotros podríamos sembrar todo eso y tendríamos una cantidad de vegetales y de comida para la alimentación del hombre. Por esa razón el señor Osherov le dio más importancia a esta investigación que la de él que ganó un premio Nobel, porque esta investigación va a alimentar la humanidad. Esto no es algo que se hace por una curiosidad científica, esto es algo que alimenta. Vamos a ver si surge otro gobierno y, bueno, me hacen caso. Luego que se hizo esa investigación, se empezaron a hacer otras investigaciones que fueron hijas de esa primera en cuanto a la agricultura, podar plantas, en cuanto al hogar, limpieza, vaciado de concreto, pintar. Y también ese calendario tiene informaciones sobre eclipses solares, que el día 5 tenemos un eclipse lunar. Y la higiene, el corte del cabello, el rasurado, la extracción de piezas dentales, etc. Muchas de ellas vinieron porque nos dijeron, bueno, si podemos sembrar o eliminar una hierba mala en un periodo dado con una siembra, con un corte en máximo estéril, entonces podríamos rasurar las piernas de las mujeres, por ejemplo. Entonces hicimos un experimento con 20 mujeres. De ahí salió la limpieza. Pero todo esto también, aparte de eso, está el corte de cabello, que fue la madre que se había hecho un experimento en Francia en 1957, donde se recomendaba cortar el cabello en ciertas épocas. Entonces, de ahí del corte del cabello es que nace esta investigación. Cuando a mí mismo se me caía el cabello en grandes masas y yo tenía como 25 años, y fui a Miami y un médico hizo un experimento y dijo, miren, en un análisis, usted tiene tal cosa y en 10 años usted va a ser calvo, me dijo un médico en Miami. Así que lo que yo les recomiendo es que se prepare psicológicamente. Yo le voy a dar un tratamiento para que en vez de durar 10 años, quizás le dure 15 más.
Entonces, en ese momento yo me dije, bueno, la medicina no tiene una respuesta para esto. Lo único que tiene una respuesta es esa investigación que se hizo en 1957. Entonces, hasta el día de hoy, muchísima gente se corta el cabello porque le ha resultado. Desde personas común y corriente hasta grandes ejecutivos de grandes compañías dominicanas. Bien, este calendario que lo pasé por Facebook ahora mismo es el resultado. Y ese es el calendario de julio. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Que debemos de recortarnos desde la tarde del 13 hasta el día 16 a la 1 de la mañana. O sea, 13, 14 y 15, porque nadie se va a recortar a la 1 de la mañana. 13, 14 y 15, en la investigación de Francia, resultó que es mejor recortarse en la mañana. Las instrucciones están por ahí en Facebook. Y la mañana del último día, es decir, sería la mañana del día 15 de julio, es el mejor para este periodo. Siempre a la mañana, la última mañana. La mañana comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 del mediodía. ¿Ok? Ese es el día. Se recomienda a las mujeres que no se corten el pelo cuando tengan la menstruación. Porque la menstruación es un lavado hormonal. Y hay muchísimas toxinas que llegan a los cabellos, que son desechos del cuerpo humano. Por eso las mujeres duran más que los hombres. Porque las mujeres tienen un lavado hormonal que el hombre no lo tiene. Entonces, si uno se corta en un periodo, durante el periodo de la menstruación, entonces lo que pasa es que esas toxinas van a ser absorbidas por las raíces del cabello. Entonces, ahí está el asunto. Vamos a ver los ciclos humanos. El historiador británico Arnold Joseph Toynbee escribió hace unos años La gran aventura de la humanidad, donde él narra 120 años de presencia de sabios, que algunos fueron contemporáneos, y que eso fue lo que dio un cambio en el mundo completamente. Todo lo que tenemos hoy existe gracias a todos esos sabios que están ahí, que fueron precursores de otros sabios. Jeremías en Judea, Zaratustra en Irán, Tales de Mileto en Grecia. Fíjense bien las fechas. Anaximandro en Grecia. Siddhartha Gautama Buda nació en el 560, los otros nacieron en 610. Fueron un mismo periodo, que voy a decir lo que pasó en esa época. Deuterio Isaías, que escribió entre 550 y 539 a.C. Confucio, que fue contemporáneo de Siddhartha y contemporáneo de Tales de Mileto, y contemporáneo de Lao Tse, y contemporáneo de Pitágoras, de Samos, en Grecia, nació en el 582. Quilón de Esparta, uno de los 7 sabios de Grecia, que nació a principios del siglo VI. ¿Qué sucedió con toda esa? Y hay otros más, pero esos son los principales. ¿Qué sucedió en esa época? Urano, Neptuno y Plutón tuvieron juntos. Y eso sucede cada 3.428 años. Ese dato de 3.428 años fue una investigación que hice que duró cerca de 10 años. Realmente yo no sé cómo la encontré, pero voy a narrar cómo fue que pasó. En internet pueden buscar fácilmente cuándo 2 planetas, o la Luna y la Tierra, se van a encontrar. Eso ustedes lo pueden ver sin problema. Y hay una fórmula matemática que, según el periodo sideral, uno calcula y sabe cada cuánto tiempo la Luna se encuentra con la Tierra. O también Marte y la Luna, etc. Pero 3 planetas en adelante no existía esa fórmula. Y había que resolver este problema de ese ciclo
de por qué todos esos sabios juntos nacieron en una fecha determinada y cuándo un grupo de sabios de esa categoría volvería a nacer de nuevo. Entonces yo estuve tratando de encontrar la ecuación matemática durante muchos años. Un día recuerdo que estaba en la mañana durmiendo y me levanté como a las 7 de la mañana con una fórmula en la cabeza. Así me levanté de la cama, me senté en la computadora y resolví el problema. Así fue el asunto. Fue algo increíble. No es que yo digo que eso venga de por allá arriba o algo por el estilo. Simplemente es que hay dos lados del cerebro y aunque uno necesita el lado del razonamiento, en un momento dado, el lado de la intuición, que es la parte izquierda del hemisferio, parece que actuó, se comunicaron y ahí salió la fórmula. Entonces, a partir de ahí es que sabemos que son cada 3.428 años. Hubo una ola de violencia mundial, y en especial en la República Dominicana, donde eso se calculó de antemano, fue el 22 de abril, ese punto de encuentro 2014. A esa hora. En esos días ocurrieron en todo el mundo muchísimos hechos violentos. Aquí en especial, hasta inclusive se metieron en un colmado y le cayeron a machetazos a todo el que estaba ahí. En pleno día. Entonces, ese punto se calculó en base a las posiciones de Marte, Urano, Júpiter y Plutón. ¿Ven? Vamos a ver algo interesante, porque en la India siempre se ha hablado de las castas, de las 4 castas, pero es una creencia religiosa de la India y una creencia social que viene de muchos años más para atrás, pero que viene de un asunto matemático científico. Y vamos a ver de dónde viene ese origen de las castas, que son los vaiyas, que son los comerciantes, los sudras, que son los obreros, los brahmanes, que son los religiosos, pero también ahí podríamos incluir en el día de hoy a los artistas, a los educadores, a los científicos y en general a toda la vida cultural. Los kshatriyas, que son los guerreros, los soldados, la policía, las fuerzas represivas. Entonces, vamos a ver, en base a esas fórmulas ya calculadas, pudimos calcular la posición de Plutón y Neptuno. Y vimos que ellos se unen, ese ciclo, cada 489 años. Y eso marca un predominio de una clase social que cambia cada vez que se originan esos cambios planetarios, haciendo que la dirección política mundial cambie. En un rango, ese cambio no cambia instantáneamente, sino en un rango de 120 años. Fíjense que en el libro del historiador, que no tiene que ver nada con la cosmobiología, él le dio también ese rango, 120 años. ¿Por qué 120 años? Porque Plutón y Neptuno andan bailando un merengue durante 120 años y después se van separando. Y el historiador fijó esa fecha, 120 años. Sin embargo, nosotros matemáticamente también nos da 120 años. Vamos a ver qué pasó en el siglo VI a.C. La conjunción ocurrió cerca del 578 a.C. Ocurrió que ahí es que nacen esos grandes sabios. Y también el comercio de rutas marítimas, los fenicios, hasta los Reyes Magos. O sea, es la época del comercio y entonces la clase social comerciante es la que predomina en ese momento. De hecho, los famosos Reyes Magos que eran realmente comerciantes. Luego de eso viene un ciclo servicial y ahí que viene la clase obrera. Y eso ocurrió, esa conjunción entre el menos 83 y el 82 a.C. Nace Jesús
y viene una frase de él que dice, amaos los unos a los otros. Los Reyes Magos dan el corte entre la parte del comercio y le dan a él 3 regalos que tienen que ver más bien, no nos vamos a detener en eso, pero eso sería una conferencia de cerca de diciembre, tienen que ver con las 3 ciencias que dominan la sabiduría. La magia, el oro, la física, la alquimia, la química, también. La magia sería el incienso, y ahí se entra la yoga también. Y luego la mirra. La parte de metal es la alquimia, perdón, ahí va la magia, ahí va la yoga, que es una alquimia, porque es una transformación. Ahí va todos los procesos que tienen que ver con transformaciones de materia prima en productos procesados. Y el incienso representa la parte de la magia. La parte de la matemática y la astronomía. Y ahí entra la astrología, la astronomía, las matemáticas, las ciencias médicas, etc. Y luego la química, que sí es la parte, la mirra, la parte física, que es la magia. Y ahí tiene que ver con la física y los procesos físicos en general. En el siglo V viene entonces el ciclo cultural, que en esa época, como estamos en la era de Piscis, se transforma en un ciclo religioso. Y eso ocurre en el 412, 411 después de Cristo. Fíjense que Mahoma nace en el 562 después de Cristo. Y la iglesia, o sea, dentro del periodo cultural religioso, la iglesia católica se convierte en imperio en esa fecha. Y dejamos la parte servicial y nos convertimos en imperio. En el siglo X viene un ciclo donde la conjunción Plutón-Neptuno comienza en el 905. Y ahí comienza, ¿a quién le toca? A los militares. Entonces vienen las grandes conquistas, vienen las guerras de los cruzados, vienen la parte de la fundación del Imperio Otomano, viene el Imperio Otomano fundado por Omán, y todas esas guerras que se originan en Europa y también aquí en América en época precolombina, y eso comienza alrededor del siglo X, porque estamos en la época de la milicia. Luego, ¿qué pasa? En el siglo XV, volvemos de nuevo al ciclo comercial, porque los ciclos vuelven y se repiten, y son 4 nada más. Entonces, si antes, en la época de Pitágoras, teníamos un ciclo comercial, luego que pasan los otros ciclos, viene de nuevo y se repite. ¿Qué pasó en el siglo XV? 1398, 1399, en Géminis. ¿Qué ocurrió en ese ciclo? Descubrimiento de América, la masacre de los aborígenes americanos, todo por el comercio. Buscaban el oro, la plata, buscaban las especias, las grandes rutas marítimas, Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Américo Vespucio, la división de la iglesia, porque ya habíamos pasado la época de la iglesia y en ese ciclo, el ciclo comercial hace que la iglesia se divida y los católicos le llaman la gran división porque hubieron 3 papas al mismo tiempo. Una vez que viene el protestantismo, en el 1520 y algo, entonces luego se divide y había un papa en Lyon, un papa bueno, eso fue antes ya, fue en la época militar que hubo la división. Luego se juntaron y viene la gran división de la iglesia. El periodo de la gran división ocurrió después de la muerte de los templarios, del gran Jacques de Molay.
Entonces, ahí es que comienza ya, en la época militar, comienza la división de la iglesia. Un papa en León, un papa en Pisa y un papa en el Vaticano. 3 papas. Entonces, ellos volvieron a juntarse casi en el ciclo comercial, pero una vez que comienza el ciclo comercial, viene entonces Martín Lutero y hay una división oficial de la iglesia. Entonces, eso dura cerca de 500 años. Recuérdense que los ciclos duran 489 años. Y después del ciclo religioso-cultural que sigue, vuelve de nuevo el ciclo servicial. Que la aspectación planetaria se produjo en el 1891 y en el 1892 en Géminis. Y crea, ¿qué se crea en ese ciclo servicial? La ONU. Otras organizaciones mundiales en 1945. Vienen los gobiernos del proletariado, los sindicatos de trabajadores, sindicatos de corrupción también, el narcoestado, ahora que está de moda eso. El narcogobierno, la narcopolítica, que son sindicatos, pero de corrupción. Los cárteles de la droga, que son sindicatos también, eso pertenece a la parte obrera. Las 2 guerras mundiales, la presencia en el mundo de Mahatma Gandhi, que nació en 1869, Martin Luther King, Nelson Mandela, la coincidencia de la entrada de la era de Aquarius en 1948. Cuando comenzó la era de Piscis, comenzó el ciclo servicial en Piscis. Cuando comenzó la era de Aquarius en el 48, comenzó el ciclo servicial. En el 2032, o sea, dentro de 12 años, Neptuno se aleja de Plutón. Neptuno es un planeta que siempre representó el narco, las emboscadas, traiciones. Plutón, el poder. También la muerte, los secuestros y el terror. Entonces, la combinación de Plutón, que representa el poder, y Neptuno, que representa el narco, ¿qué nos da? Nos da el narcopoder, que es lo que vivimos hoy día. Vamos a ver algo de las guerras, de las eras cosmobiológicas, que las rige la precesión equinoccial. Fíjense bien. La Tierra se mueve circularmente en un periodo de 25.920 años. Miren cómo se mueve, lo van a ver el movimiento ahora. Yo puse esto en internet y eso tiene, que si yo cuántos miles de visitas. Yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. Así es que se mueve el eje de la Tierra. Pero ese movimiento que ven ahí rápido, eso dura 25.000 años. Y así tenemos a la estrella de Acuario que se retardan por la reflexión, la refracción, los rayos de la Tierra que retrasan las estrellas. Sin embargo, aquí vemos que el punto de nacimiento del año, que es el punto vernal, ese punto gamma que ven ahí, se retrasa cuando el eje de la Tierra se mueve. Así que en época se fueron moviendo desde Tauro hasta Acuarios, que estamos ahora en la era de Acuario. Más o menos, cada era dura 2160 en promedio. La de Acuario va a durar un poco más, porque depende de la amplitud de las estrellas que están en juego en ese momento. Aquí vemos la rotación de la Tierra. De nuevo, el punto gamma es el punto cuando comienza el año de la Tierra, o sea, el 21 de marzo de cada año. Pero ese punto varía cada año, cada vez en movimiento retrógrado, debido al movimiento del eje terrestre. Si lo vemos ahí, lo vamos a ver de otro punto de vista. ¿Ok? Ahí lo vamos viendo, cómo se va moviendo el eje terrestre y cómo va caminando a través de las constelaciones del zodíaco. Para esa vuelta es 25.920 años, que es una de las vueltas que daba el calendario de los mayas.
El problema es que había un problema comercial en el medio que era, convenía ganar dinero y decir que el año se acababa en el año 2012, que era uno de los cálculos más cercanos. Habían 36 cálculos diferentes que había de personas que ni siquiera eran científicos en el calendario maya, ni científicos en astronomía. Si hubieran sabido eso, lo hubieran podido saber antes. Pero entonces, el que más cerca estaba de esos 36 era diciembre, 12 de diciembre del año 2012. Entonces cogieron ese y comenzaron a vender cursos, a vender ideas, de vender panfletos, a vender periódicos y de todo eso. Y el asunto es que ganaron mucho dinero, pero por suerte la humanidad no se terminó en el año 2012. Entonces, fíjense bien, Milankovitch es un ruso que hizo un estudio de acuerdo a la geología de la Tierra, y en cerca de 1000 años, en miles de años, en miles de años, fíjense bien que ese es 1000 años, ese 1000 que está ahí realmente 1.000.000 de años, porque cada unidad de esas son 1000 años. Entonces 1000 por 1000 da 1.000.000 de años. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que él calculó en ese momento las catástrofes mundiales, que incluyen casi siempre o una gran derretimiento de los cielos, calor, inundaciones, diluvios, etc. Y él calculó eso y se dio cuenta de que cada vez que ocurría un cataclismo mundial, eso ocurría cada 26.000 años aproximadamente, y ocurría en las eras de Libra y de Virgo. Incluso de ahí se dedujo que cuando el mundo estalle, cuando el mundo se acabe, va a ocurrir en el signo de Libra. No se asusten, porque cada vez que lleguemos al signo de Libra, eso es cada 26.000 años, y todavía faltan cerca de 16.000, 15.000 años para llegar ahí. O de nuevo, es por eso que en el mundo religioso le llaman el juicio final, porque eso es en Libra que ocurre. Y Libra es el signo del juicio, el signo de los abogados, el signo de los jueces. Entonces, cuando la Tierra se acabe, dentro de 5.000 millones de años, dentro de 1.000 millones de años, entonces probablemente ocurra en uno de esos cataclismos, y entonces ocurra en el signo del juicio, y ese va a ser el juicio final. Eso es visto desde el punto de vista de la cosmobiología y de los cálculos matemáticos. Bien, si tienen alguna pregunta ahora, vamos a entrar en algunas predicciones que debemos ver para la República Dominicana. Si tienen alguna inquietud, me la hacen saber. Déjame revisar. No puedo revisar el chat. Que la mitad revise el chat y la pregunte. Porque si me pongo a revisar el chat, se me puede ir el PowerPoint. ¿Ok? Así que vamos a seguir hacia adelante. Esta es la carta natal de República Dominicana. ¿Cuándo nace un país? Cuando se firma un convenio. ¿Cuándo se firmó la rendición de los haitianos? Se firmó cerca de las 7 de la noche, el día 28 de febrero del año 1844. No es cuando tira un trabucazo, es cuando hay algo escrito. Y ahí se escribió y se firmó la independencia dominicana. Ese documento desapareció. Pero como se hizo en presencia del cónsul francés en su casa, que era la embajada de Francia, o el consulado de Francia, no tenía todavía rango de embajada. Entonces, él tuvo que hacer una copia del documento y enviarla a su gobierno en Francia. Y ese documento francés sí está.
y está en el Archivo General de la Nación en francés. Incluso ellos ya lo tradujeron. Entonces ahí se certifica que los trinitarios aceptaron la rendición del general haitiano. Más o menos se firmó a las 6:50 de la noche y acordaron que a las 7 de la mañana del otro día iba a haber una entrega de todas las guarniciones, o sea, municiones y armamentos que tenían los haitianos en la fortaleza de Los Amas. Y eso fue entregado a los trinitarios al día 29 de febrero a las 7 de la mañana. Eso se firmó ahí. Así que en ese momento que nace la República Dominicana. La República Dominicana tiene unos ascendentes en Virgo y parte en Libra. La parte de Libra nos hace a nosotros ser muy musicales. Y la parte de Virgo nos hace ser también personas muy habladoras. Ustedes ven que cuando hay un dominicano presente en cualquier sitio del país, ese es el que está hablando casi siempre. Conversadoras, no tiene que ser mentira, pueden ser personas muy conversadoras, pero que opinan sobre todo. Entonces, esa parte de Virgo y esa parte de Libra es la que nos define a nosotros. Como Plutón está cerca de Virgo y hay una parte que está Escorpión, también nos hace ser un poquito de ciencias ocultas, de brujería y todo eso. Fíjense bien, nosotros no pudimos vaticinar lo del COVID-19, la cuarentena y todo eso, porque no nos dedicamos completamente a la cosmobiología. Sin embargo, en enero nosotros habíamos dicho que iba a haber una conjunción, una alineación de planetas, y esta gráfica la dimos en enero, cuando a principios de enero, antes de que suceda, cuando el 14 de enero del 2020 ocurrió esta gran alineación de planetas a nivel mundial. No nos habíamos percatado de que Saturno y Plutón estaban juntos. Saturno y Plutón, cuando se juntan, la gente muere. Y ahí viene un problema a nivel mundial, porque están en Capricornio, había una estrellita por ahí que estaba, que tiene que ver con la parte, de enfermedad. Pero fíjense que está el Sol, está Mercurio, está Júpiter, está la rueda de la fortuna, lo que implica que ese asunto iba a tener una consecuencia de dinero. Eso lo habíamos dicho. Lo que pasa es que no sabíamos que era una pandemia, que era la parte de enfermedad, ni tampoco el nombre como tal no existía. Bueno, ya los chinos lo sabían y todo eso, pero no teníamos nosotros esa información. Eso va a suceder para nuestro país, Plutón y Saturno, 23 de marzo del 2023. También a principios de enero, en una conferencia pública, habíamos hablado sobre eso. Habíamos hablado que el 23 de marzo del año 2023 iba a haber un periodo de grandes cambios sociales, en este caso para bien, pero los cambios son malos siempre, porque hacen que lo que usted estaba dedicándose, usted ahora lo tiene que hacer de otra forma. Lo que hay que cuidar que ese cambio se haga sin peligro, que se haga sin violencia. Así que es mejor que ahora haya un gobierno de transición, porque el cambio, ese cambio grande social en el año 2023, ese cambio va como quiera. Lo que tenemos que tratar es que el 5 de julio nos gane la misma gente, porque si no el cambio va a ser violento. Pero si hay otro gobierno diferente al que está ahora, entonces el cambio irá, pero no de forma violenta. Sino van a ser grandes cambios a nivel mundial, pero en particular en la República Dominicana. Algo parecido pasó hace un tiempo, porque ahí Plutón entra en Acuario. Cambios como eso, ¿cómo sucedieron?
bueno, ya anteriormente, ahora va a ser más fuerte porque está Saturno y Saturno es regente del área de Acuario. Pero anteriormente había sucedido que Plutón había entrado en Acuario. Y primero fue en el año de 1776. Y ahí el imperio mundial lo tenía el imperio británico. Perdió su colonia más valiosa. El 4 de julio de 1776 se independiza Estados Unidos. Pero un poco más adelante, en 1789, entonces Francia ocurre la toma de la Bastilla. Y ahí vinieron consecuencias que cambiaron la forma de gobernar del mundo entero. Dice Bill Clinton que Washington hubiera podido decidir ser rey. Nadie iba a impedir que Washington dijera, bueno, yo voy a ser rey ahora de Estados Unidos. Sin embargo, él tuvo una visión mayor, bueno, siendo masón, y con una visión dijo, no, vamos a instituir una república y yo voy a ser presidente. Eso cambió todo el panorama mundial, porque de ahí en adelante es que vienen a ser, ya dejamos a un lado la parte monárquica y nos convertimos en república. Entonces ahora viene un cambio mayor, porque está Saturno para nosotros y está Plutón entrando en Acuario en todo el mundo. Y está Neptuno alejándose de Plutón, Neptuno a la corrupción. Quiere decir que va a haber consecuencias. Estas son algunas cosas que yo escribí, que no las quiero detallar, sobre lo que iba a pasar ahora en este año. Debido a diferentes, esta nomenclatura que está encima es una nomenclatura que yo tuve que inventar en cosmobiología para que los programas de computadora puedan leer la interpretación de lo que está ahí. O sea, es una nomenclatura matemática que ayuda a que el computador sepa lo que hay ahí y luego busca una interpretación. Sin embargo, sí dijimos que marca los años en que puede haber fallecimiento. De hecho, lo ha habido. Lo que pasa es que no sabíamos por dónde era que venían los fallecimientos, pero sí veíamos fallecimientos. Eso lo dijimos a principios del mes de enero. La posibilidad de aumento de enfermedades, peligro de que se ahoguen personas. Fíjense bien, escribimos eso, peligro de que se ahoguen personas. ¿Y cómo mueren las personas de coronavirus? Mueren ahogados porque los pulmones les fallan y se ahogan. No con agua, pero sí se quedan sin respirar. Entonces, eso fue lo que escribimos, pero no sabíamos el mecanismo de cómo iba a ser el asunto. Las esperanzas financieras pueden ser falsas, parte falsa. Eso que está arriba es la expectación planetaria que hace que uno pueda interpretar esa parte. Yo escribí mucho, pero esto es un resumen. El pueblo debe tratar de no caer en el engaño por parte del gobierno. Aquí tenemos algunas cosas el 26 de febrero 2025, o sea, del año 2025, donde Saturno entra en conjunción con Plutón y se produce una dualidad, restricción y transformación. Cambio profundo de planes, que es también lo que está pasando ahora, un cambio de planes, porque ahora hay una afectación de Saturno y Plutón a nivel mundial, pero esta es con nosotros ya específicamente. Con esta situación se plantean problemas de índole financiera y hay que asumir responsabilidades o deudas. Tener que manejar un grupo puede ser una carga pesada. Todo lo que son las botellas, la tarjeta de solidaridad, manejada no con fines humanos sí, pero no con fines políticos o con fines de buscar votos. Pero con fines humanos se seguirá usando eso. La compra de periodistas son ejemplos de grupos que no es fácil manejar. Yo le hablé del cambio profundo y de también que habrán, y le agrego que habrán restricciones que los obstaculizan. Desde el 16 de junio hasta el 2024 tenemos Neptuno 7 en Piscis y da la capacidad de idealizar a otra persona.
Eso es bueno y malo, porque si ustedes idealizan un narco, entonces es malo, pero si idealizan a un sabio, entonces es bueno. Y eso se hace con publicidad engañosa, y eso lo estamos viendo hoy día. Y este es el periodo más fuerte, a sea, me refiero ahora. De ahí que la ilusión lo que crea es al final una desilusión. Y entonces cuando ven la realidad desnuda, ven la desilusión. Hasta el 12 de junio del 2023 se producen grandes cambios en la vida de los dominicanos desde el punto de vista interno y externo. Eso lo escribimos y habíamos puesto esa fecha, 12 de junio. Eso está pasando ahora mismo. Lo que pasa es, le digo, la causa, la hubiéramos podido saber si hubiéramos dedicado un poco más de tiempo, pero yo estaba envuelto en proyectos de informática y eso requiere muchas horas de estudio. Por ejemplo, el SIDA sí lo vaticinamos. En el año 82 ya se había descubierto el HIV, pero a nivel de laboratorio, no había salido un periódico. Y nosotros dimos un curso de astrología en esa época. Y ahí el material se dio y se repartió. Ahí se habla que en ese año, iba a descubrirse una enfermedad venérea. El nombre de SIDA y el nombre de HIV no lo conocíamos, pero sí sabíamos que era de transmisión sexual y que iba a causar muchas muertes. Eso lo vaticinamos. La guerra del Golfo también. Incluso tuve problemas, discusiones en la radio con gente famosa de aquí, que me decían que no habían condiciones ni sociales, ni culturales, ni financieras para que ocurra una guerra en el año 2003. Sin embargo, yo detallé punto por punto cómo iba a ser la guerra. Eso fue a nivel de detalle y el sitio en que iba a ocurrir. No sabía que era Irak, pero sí sabía que era en Medio Oriente, donde puse varios países y uno de ellos era Irak. Ahora, eso ocurrió en el año 95, esa discusión, o sea, 8 años antes de la guerra del Golfo. Entonces yo le respondí a ese señor, que era un sociólogo muy famoso del país, diciéndole que no hay condiciones financieras, económicas, ni políticas, ni sociólogas para que ocurra una guerra en el año 2003. Pero sí había una condición de cosmobiología para el año 2003. Cosmobiológicas sí las había. Y las condiciones físicas y financieras y económicas y políticas y todo eso iban a surgir un poco más adelante. Pero ya la habíamos visto en el año 1995, habíamos tenido una tremenda discusión. Luego la gente de CDN me invitaron a un panel donde se discutió todo eso ya cuando comenzó la guerra. En estas fechas, principalmente el 19 de diciembre, van a haber grandes cambios. Hasta ahí no se van a manifestar con un congreso nuevo, pero va a ser en diciembre que se va a ver un cambio bastante radical. Lo que es el congreso de hoy con el congreso que viene. Grandes cambios sociales, ya lo habíamos visto el año 23. Del 29 de febrero habíamos visto esto, muerte. Posiblemente de un periodista, eso está escrito. Eso lo escribí en enero. Yo había puesto peligro de terremoto, porque Plutón representa terremotos, pero Plutón también representa enfermedades profundas. Porque Plutón estaba en oposición con Plutón en ese día. Fíjense bien que en esa fecha es cerca de cuando hay un problema y se suspenden las elecciones, el 16 de febrero. Problema en la comunicación y con el petróleo. Yo había puesto pletórico porque es Plutón, pero Plutón rige también las enfermedades. Entonces dice, salen a flote cosas ocultas y comportamientos del gobierno, ruptura de restricciones en el comportamiento. Todo eso pasó. Y muchísimas cosas que estaban tapadas salieron a la luz pública. Muerte
28 de mayo. Ataque al periodismo. Eso es ahora, reciente. Yo había escrito eso al principio. Lo que pasa es lo que le digo. No sabía cuál era el efecto de la muerte. Violencia de Estado, accidente, dificultades y sufrimiento en general. Eso está escrito así mismo. Dificultades y sufrimiento en general. Eso está pasando. Robo y falsificación. ¿Qué estamos falsificando? Bueno, las estadísticas. Se está tomando como excusa el estado de emergencia para tomar préstamos y usarlo en la campaña política del gobierno. 18 de junio, juego truncado en el Congreso. Yo lo escribí así mismo. Ese fue el problema que hubo cuando el gobierno, eso fue a principios de junio realmente que pasó. Sí, o fue en esa época, no recuerdo. Pero eso tiene un rango de fecha del 24 de mayo al 13 de julio. Y ahí hubo el último estado de emergencia que el gobierno pidió para su extensión. Situación social en convulsión. Y ahí hubieron una compra de diputados para poder completar la cuota del gobierno y hubo un desastre a nivel de insultos y de todo, que todo el mundo sabe que eso pasó. Autoritarismo, restricciones, cobro de deuda, dinero que escasea, aumento de deuda, posible huelga. Yo puse posible huelga porque la huelga tiene que ver con la casa 6. Pero yo tenía que poner posible enfermedad, porque la casa 6 rige las huelgas, pero también rige las enfermedades. Pérdida de prestigio. Lo que se hizo hace 14 años se manifiesta positivamente. Esfuerzo y perseverancia. 16 de julio, entrada de dinero o mejoría económica, esperanzas, cambios mejores para los trabajadores o para la salud, éxito en los negocios. Diciembre, cambio de situaciones de trabajo, que también puede ser en cuanto a salud, porque la casa 6 rige el trabajo, que es la que tiene que ver con esa afectación. La casa 6 rige la salud. La casa 6, como rige el trabajo, rige las huelgas. Y como rige la salud, también rige las enfermedades. Tratos con importantes empresas o país, ideas renovadoras, condiciones y normas obsoletas que serán reemplazadas. Progreso de nuevas empresas para el país. Entonces, bueno, eso es un resumen de algo muy grande. Y podemos ir ya a la parte, donde se ve donde podemos hacer preguntas o comentarios o lo que ustedes quieran. Hasta ahí llega la demostración. Bueno, yo creo que ha sido bastante clara, ¿no? Muy clara la charla. Bueno, los conceptos emitidos son responsabilidad del emisor, ¿verdad? Pero honramos el saber de Federico, así en la astrología, en la cosmobiología. Existe muchas ramas del saber. Por ejemplo, está la cosmobiología mundial, como también la psicológica. Nosotros nos dedicamos a la parte de la psicología, los efectos de la astrología en el ser humano. Federico también, pero además él se especializa en el sector mundial. Entonces ese es un tema que yo lo puedo mirar, pero no es mi onda realmente. O sea, yo no manejo tanto la astrología mundial. O sea que Federico sí es una autoridad competente, es parte de su peritaje. Y si tienen preguntas, aquí veo el chat, veo a Jan Suazo, que es otro avatar de la astrología, del tarot, una persona muy
honesta en su trabajo, muy íntegra. Estoy, la verdad, muy contenta de ver tanta gente cercana y la que no, sé que también puede serlo. El que quiera puede hacer alguna pregunta. Por aquí preguntaron por... que dónde pueden ver ese documento completo, si hay cambio este domingo el 5. Julio de Peña dice, muy ilustrativo, gracias. Julio de Peña es médico, cirujano plástico, y me voy a atrever a comentar, porque en algún momento lo dijo en un programa que teníamos, Ecos del Saber. Julio, él tiene la experiencia de operar personas como cirujano plástico y él lo ha hecho investigación como con la luna. ¿Tú puedes comentar algo de eso, Julio? Está ahí, está como... Muchas gracias, Damirta. Tiempos muy buenos aquellos de ese programa que en su día se llamó Ecos del Saber. Federico creo que estuvo un par de veces con nosotros. Lo recuerdo muy bien, no sé si él lo recuerda, pero Sí. este programa duró poco más de 2 años y ahí invitábamos gente importante con relación a toda esta temática de la astrología y de la psicología, en fin. Y ahí tuvimos oportunidad de conocer mucha gente importante. Gente importante por muchísimas razones, porque lo primero es que esta gente dice cosas que los otros no dicen, como decir todos estos acontecimientos que nos van a suceder. Cuanto a tu experiencia con la luna y las operaciones, ¿pudieras comentar Bueno, algo? eso todavía yo lo sigo practicando, pero en un país como esto, eso da mucho trabajo. Porque una cosa es que tú quieres poner la fecha de una operación con relación a los ciclos lunares, pero las condiciones o el mismo paciente no quieren o no pueden. Entonces, sí, pude demostrar muchísimas cosas, que las cirugías en la luna menguante evolucionan y funcionan muchísimo mejor. Tanto así que te puedo decir que una cirugía hecha en luna menguante no duele, no se infecta, no da problemas. Eso es una cosa increíble que solamente una persona que haya tenido experiencia en eso te podría decir. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las extracciones dentales. Es la misma situación. Yo tuve una oportunidad de asistir a una cirugía de un compañero mío, un compañero de trabajo, que tenía que operarse de próstata. Un muchacho, en esa época era un muchachón de apenas 49 años. Y eso es una edad muy temprana para operarse de próstata, porque vamos a decirlo claro, los problemas de próstata son de viejos, son de gente ya entrada en edad. Y ese día de la cirugía, yo tuve oportunidad de asistir, pude constatar que él se estaba operando con luna llena en Escorpio. La luna llena garantiza sangrado, pero así. Un paciente que se opera en luna llena tiene muchísimas posibilidades de sangrar, porque la luna está en su fuerza máxima. Y Escorpio rige los órganos genitales. Me puede corregir Federico, que yo a veces
fallo un poco No, está en correcto. asuntos de exactitud. Bueno, para no cansarle el cuento, este señor tuvo muchísimas complicaciones en el postoperatorio inmediato. Y de eso hace ya 15 años. Y después de eso, él ha tenido cáncer de colon. Él ha tenido problemas de sangrado. Él tuvo hace poco un cáncer de vejiga. Hizo un nódulo en la garganta, maligno también. Pero afortunadamente, digo yo, él sigue vivo. Yo no sé si eso es consecuencia de aquel error, de aquella cirugía hecha en una fecha no viable, vamos a decirlo así. Pero el pobre ha pasado, como dicen aquí, el Niágara en bicicleta. Y no sé, yo como médico no me explico cómo él sigue vivo después de tantas complicaciones. Por algo será. Yo afortunadamente estuve en esa cirugía para constatar eso, pero desafortunadamente yo no pude evitarla porque yo no era el cirujano. Yo estaba ahí de mirón, pero sí constaté el mal momento en que esa cirugía se estaba haciendo. Y es una experiencia que me ha servido, me ha marcado porque somos muy amigos. Y como te digo, yo no sé cuál es la relación entre todo lo que a él le ha pasado con aquella cirugía original. Pero a él le ha ido muy, pero muy mal. Muy mal. Rico, ¿tiene alguna Bueno, sí, yo he tenido mucha algún experiencia con comentario? cantidad de operaciones, no de parte de los médicos, sino de parte de los pacientes, donde le hemos dicho, mira, trata de engañar a tu médico, métele un cuento y trata de operarte tal día. La primera gran experiencia fue con mi hermana. Su médico tenía un congreso esa semana y él le dijo, mira, en esta semana yo no te puedo operar, y sino la otra. Entonces yo le dije a ella, tú no te puedes operar en la otra, porque aparte de la posición de la luna, que ya pasaba de menguante a creciente, tienes una afectación en la casa 8, que es la casa de la muerte, y tú puedes perecer en esa operación. Así que trata de que te operen en esta semana. Ella insistió, le dijo al médico, y el médico vio que el miércoles era un día donde el Congreso Médico estaba de descanso. Entonces él le dijo, te voy a operar el miércoles. Fíjense que hay dos cosas que yo tomo en cuenta. El horóscopo básico de la persona, pero primero, si la luna está menguante o creciente. Si está menguante o luna llena, si está creciente o luna llena, no se debe de operar bajo ningún concepto. Tiene que ser en menguante. Segundo, llevándose de Hipócrates, que dijo, y eso está escrito a través de los siglos, Hipócrates dijo, no toques con metal el signo por donde pasa la luna. En el sentido del ejemplo del doctor, como Escorpión rige los órganos genitales y rige la próstata de reproducción. Cuando la luna, o sea, no se le podía meter, operarse, o sea, tocar con metal cuando la luna esté pasando por el signo de Escorpión. Eso es lo que decía Hipócrates. Entonces nosotros llevamos eso al pie de la letra. Hicimos un estudio en cuanto a la extracción de dientes o de piezas dentales. Hicimos un estudio en el Hospital de San Cristóbal, más o menos 3,000 casos. Bueno, el asunto es que reunimos a los, junto con Quintino Santana, que era quien conocían en ese momento, reunimos a los médicos, a los dentistas, a los odontólogos, y les gustó el asunto. Entonces le preguntamos a ellos, ¿cómo podemos, el estudio de sobresangrado, cómo podemos clasificar el sangrado? Entonces el director del departamento dijo, eso es fácil.
Si se usó 2 gasas o menos, es poco sangrado. Si se usó 4 gasas o menos, sangrado medio. Y si se usó 6 o más gasas para tapar el sangrado en el diente, entonces fue mucho sangrado. Hicimos estudio y tenemos una fórmula para la extracción de los dientes, que está en el calendario, que yo lo publico en mi Facebook y se lo mando a Namita. Namita siempre lo publica más adelante. Ya el de julio está publicado. Y ahí también está mi dirección, en el mismo calendario. Simultáneamente. Sí. Digo yo simultáneamente. Simultáneamente, sí, porque Namita de una vez lo publica. Entonces, ese calendario incluye muchas cosas, además del corte del cabello, además de las operaciones. Si la luna menguante está ahí. Lo que no está es cuándo operarse, porque tiene que ver ya la parte de la luna, es que si no está pasando a la luna, etc. Pero sí está la parte de cuando está menguante, está creciente, luna llena, luna nueva con hora. Para que la gente sepa que a partir de esa hora, por ejemplo, ya viene el menguante y ya puede operarse o hacer cualquier otro tipo de situación. Claro, pero tiene que ver el zodiaco de la persona, o sea, la carta Sí. natal y... Sí, la carta natal de la persona. Que rige, como decías tú. Tenemos... Una vez, claro, que eso como dice el doctor, para las operaciones que uno puede darle un tiempo, pero si una emergencia, una gente le dieron un balazo, óyeme, esa bala hay que sacársela. Ahí no hay vuelta floja. Eso pasó una vez con un hijo de una amiga. Yo estaba en Puerto Plata, que me llama por teléfono, que tenía un problema en un oído. Y entonces el problema de oído se lo estaba ocasionando Marte. Y yo le dije a ella, bueno, el problema es que había una inflamación, la luna estaba creciente y la operación va a ser difícil y el posoperatorio va a ser más difícil todavía. Es decir, una operación del oído que duraba, le dijo el médico, normalmente 1 hora o 1 hora y media, duró 9 horas en el quirófano. El posoperatorio fue de varios meses. Y yo le dije a ella, inclusive yo le dije a ella, no me diga cuál oído es. Y por la regencia de Marte, yo le dije, ese es el oído izquierdo. Y me dice ella, ¿y cómo tú sabes eso? Ese mismo es el oído. Pero para eso habíamos sacado el cuadro, sí, porque Saturno rige un oído y Marte rige el otro oído. Para eso habíamos sacado el horóscopo. Yo estaba en Puerto Plata, tenía un latón en ese momento, y sacamos el horóscopo del hijo de ella y todo eso. Y ahí se veía la operación y los problemas de la operación y el problema postoperatorio. Otra cosita, Federico, si me permites, va a ser muy corto. Sí, sí, sí. Fíjate, en tiempos anteriores, vamos a decir, en la antigüedad, vamos a decirlo así, se consideraba que el médico que no sabía astrología no era un médico confiable ni garantizado. El médico, eso era casi una regla, que el médico tenía que saber astrología. Era prácticamente obligado por la relación precisamente que estamos viendo de todas las partes del cuerpo con el movimiento de los astros. Como es arriba, es abajo. Así es. Como es arriba, es abajo, Es abajo. para que se cumplan los milagros de la unidad. Hermes Trismegisto. Muy bien. Hay varias fechas, pero nosotros desde el punto de vista de la cosmobiología lo situamos a él 6.000 años antes de Cristo. Sí, que era la era de Géminis. Hace mucho de eso. Y por eso es el nombre de Hermes, porque Hermes es Mercurio, regente de Géminis. Sí, Era la era de Géminis. Sí. Bueno, aquí hay otros comentarios. Disculpándome, muy buena la intervención del doctor Julio de Peña del Valle, quien está en la Plaza de la Salud y en la... No, ya yo no estoy ahí, Anamita. Ajá, te me perdiste, en la Abreu. Instituto de la Piel. Ah, bueno, pues ya ustedes saben que está en el Instituto de la Piel. Delia Contreras dice que es fascinante la información, muy importante. Y
aquí le voy a dar paso a Miguel en breve, no se me desespere. Pero María Dolores dice que, bueno, habla de que estaba esperando las predicciones y como que vimos algo. Mariela nos anima que el doctor de Peña y una servidora y quién sabe si Federico también, agrego yo, pero ella nos anima a volver al programa aunque sea por YouTube. Y María Dolores Luna nos da las gracias. Miguel Matos estaba levantando la mano, si quiere puede Sí, intervenir. buenas noches a todos. Yo sé muy poco de eso de cosmología, astrología, pero nunca está de más aprender conocimiento y saber. Pero me surgió una pregunta cuando el doctor Julio de Peña estaba hablando de que la cirugía hay que hacerla en cuarto menguante, etcétera, etcétera. Pero si al paciente le toca de día, pero ese día es luna llena, pero en la noche, ¿eso influye en cuanto al procedimiento de la cirugía? ¿A Sí, qué usted le llama le toca de día? Dígame. ¿A qué usted le llama que si le toca de día? O sea, durante el día, si es, por ejemplo, a las 9 de la mañana la cirugía, pero es una llena ya a las 8 de la noche. ¿Me entendió? Bueno, eso es muy, ¿cómo te digo? Es muy casual. Estas Ok. cosas que estamos hablando son cosas electivas. Electiva, cuando usted dice Ok. cirugía electiva, usted habla de una cirugía donde se elige el día, En específico. el día, el médico. Entonces, lo que decía Federico, si es un balazo, usted no puede elegir el día. La bala hay que sacarla, hay que operarlo al paciente. Ahora, si usted está en condición de elegir, y a usted le van a hacer, por ejemplo, le van a extirpar un tumor benigno, una situación que usted tiene años, meses, usted puede elegir y usted le puede decir al médico, mire, a mí no me conviene operarme hoy. A mí me gustaría operarme el miércoles próximo, por ejemplo. Ok. O doctor, a mí me gustaría que usted me diera la oportunidad de elegir la fecha. Y yo no puedo obligarlo a usted a operar en determinado momento, en determinado día. Nosotros tenemos que actuar en relación al paciente. Es una relación médico-paciente. Entonces, si yo estoy considerando el próximo miércoles propicio para su cirugía, bueno, quizá usted me pregunte, ¿y por qué el miércoles? Entonces ahí yo creo que el médico está en la obligación de informar al paciente y decirle, mire, yo lo quiero operar el miércoles por varias razones. Primero, ese es el día que yo puedo. Segundo, ese es el día que le conviene, porque es un día propicio, vamos a decirlo así. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado Ok. con esto, porque eso se puede malinterpretar. La gente puede malinterpretar y decir, pero ese hombre está loco, ese hombre me está hablando de la luna, ese hombre me está hablando de... yo no sé, me da mala espina. ¿Por qué me quiero operar el miércoles? Porque la luna está bajando, porque la luna está subiendo. Y hay que Sí, tener, ese doctor es un brujo. claro, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque la gente de a pie, como decimos nosotros, habitualmente no cree en lo que nosotros estamos hablando ahora. Eso para comenzar. Pero es como dije que por eso es bueno estar abierto a todo tipo de conocimiento y Por no, supuesto. no Claro que sí. juzgar. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí el doctor Ángel Enrique Pacheco Perdomo nos manda un saludo y felicitaciones desde el sur del Polo Norte. Él está en Canadá, en el sur del Polo Norte. Federico, no te estamos escuchando.
No, no se escucha. Ya, ¿y ahora? Ahora sí. Ahora sí, 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 porque se despegó un poco el... Bien, el caso de mi hermana no terminé del cuento, porque a ella la operaron finalmente el miércoles, ese miércoles que habíamos elegido. El médico no se le podía, es lo contrario a lo que pasa con el doctor Peña, sino que es el paciente que tiene que convencer al médico, pero entonces a ese médico no se le podía hablar de la luna. Y para lograr mi hermana le metió muchísimos cuentos, pero al final él lo operó el miércoles. En ese mismo día, por un asunto del embarazo y las condiciones médicas, a ella le bajó la presión fuertemente y perdió el conocimiento. Tuvieron que hacer procedimientos médicos para subirle la presión de nuevo al cerebro. Y luego de la operación él le dijo, óyeme, pero tú eres insistente. La verdad es que tú estás viva porque yo te operé el miércoles, porque hubiera sido la semana siguiente y tú no lo cuentas. Eso le dijo el médico a ella. Lo mismo que yo le dije, pero el médico no sabe nada de este asunto de cosmobiología. Ahora, déjenme decirle, hay una diferencia entre astrología y cosmobiología, ¿eh? La cosmobiología es una astrología científica, que es la misma que estudiaban antes, la misma que estudió Newton, la misma que estudió Einstein, la misma que estudió Descartes, la misma que estudió Tycho Brahe y Kepler. Todo el asunto de Kepler era por astrología, no era para ver los planetas. El asunto de la fórmula matemática era para poder predecir con más precisión. Porque Kepler y Descartes se dedicó a la astrología científica toda su vida. Y ahí tenemos algunos nombres también, otros más, incluso religiosos. Pero el asunto es que es muy diferente la astrología o la horoscopía o aquello que nace en los periódicos, que la misma Namilta sabe que todo eso nacido entre la fecha tal y tal, eso lo inventaron en 1931, 1930, cuando nació la hermana de la reina, la princesa Margarita, cuando alguien escribió un artículo sobre el futuro de la princesa y sobre lo que iba a pasar. Entonces, en ese momento, la gente, todo el mundo quería su horóscopo. Y el director del periódico Sun Times de Londres le dijo al astrólogo, mire, invéntate algo que no haya que hacer todos esos cálculos que ustedes hacen y que la gente compre su periódico y sepa cuál es su signo. Y de ahí es que se inventa lo nacido entre fecha tal y fecha tal. O sea que esa Claro, es porque solamente se toma la posición del sol, la no posición del sol. la carta Son natal. 22 factores, no solo uno. Entonces, cuando consideramos solamente la posición del sol, estamos viendo cosas, pero no lo estamos viendo completo. Entonces, y no se está tomando la posición del sol en la eclíptica solamente, ni siquiera la posición del sol en el horóscopo, que también me dice otra cosa. Entonces, fíjense ustedes que es muy diferente todo lo que hemos visto, de todos esos cálculos matemáticos, de la ciencia, de todo esos cálculos, de otras cosas que yo no le he hablado ni siquiera, porque imagínense, son demasiadas cosas, de la astrología mundial, del estudio del reloj interno, que tomaron una sostra de Nueva York, la montaron en un avión, en un contenedor de agua, con todo y arena, y se la llevaron a una montaña de Illinois para ver si las otras de Illinois, estando en Illinois, se abrían al mismo tiempo que las otras de Nueva York. Eso es como biología pura, ¿eh? Claro. Y sucedió que no. Ellas se abren cuando la luna está pasando encima de ellas. Es que se abren las otras. ¿Y cómo las otras saben que la luna está pasando por ahí? Y cuando la luna pasaron por la de Nueva York, las otras abrieron. Cuando la luna pasó por Illinois, las otras abrieron, con una diferencia de minutos. Entonces, de ahí se concluyó que tenemos un reloj interno que se pone al día con un reloj externo que se llama los planetas y la luna. Entonces, todo eso, fíjense hasta dónde llega la cosmobiología. Ahí estamos, pero muy lejos de decir que lo nacido entre tal hora y tal hora.
funcionan de alguna manera, o sea, la gente se siente conectado. Se siente conectada y a su signo. Y por eso, cuando nos tocó hacer la parte astrológica de la revista O Magazine, yo le propuse a nuestra querida Ibe Marichal, que era la editora, que le cambiáramos el nombre de horóscopo a cosmoanálisis, porque lo que yo hacía era, tomando la posición del sol, hacer un análisis del cosmos, pero era muy general, no era un horóscopo, porque el horóscopo es el estudio de la hora de nacimiento. Sí, oro significa hora. Sí, se manejó un poco así, cosmoanálisis. Luego le quitamos el cosmoanálisis, se quedó cosmo, o sea, como con OH al final. Pero fue bien, es bien interesante, o sea, en general, es muy general, claro. No es cosmobiología, no es astrología propiamente dicha, no es un horóscopo porque a cada cual tienen sus tránsitos personales y su horóscopo personal. A cada cual le afecta de una manera totalmente distinta. Eso es como un agrado, un caramelito, muy general. Y la cosmobiología ha unido a la astrología china con la astrología occidental. ¿Por qué razón? Porque la astrología china antigua se basaba en las constelaciones que estaban alrededor del Ecuador. Nosotros nos basamos en las constelaciones que están alrededor de la eclíptica. Entonces, ¿qué pasa? Hay un doctor en matemáticas que yo conocí a su nieta. Inclusive hicimos un programa de televisión aquí y ella en Argentina, que se llama el doctor Wendell Pollich. Y Wendell Pollich descubrió la teoría topocéntrica. En la teoría topocéntrica, él usa el Ecuador de forma, y llegaron ahí de una forma práctica, ni siquiera fue por teórico. Llegaron ahí analizando, él como matemático, él era doctor en matemáticas y era ingeniero civil también. Y Nelson Page, su compañero, era un astrólogo famoso inglés. Entonces, él, a través de las matemáticas, llegaron a esa conclusión de lo que se llama la teoría topocéntrica, que une unos aspectos del Ecuador con unos aspectos de la eclíptica. Y entonces, en el Ecuador podemos ver que la astrología china, aunque hoy día no es astrología, es numerología, pero está basada en la secuencia de los números, equivalente a las posiciones planetarias y las posiciones de las constelaciones del Ecuador. Pero con la teoría topocéntrica estamos llegando de una manera matemática a los dos sistemas, sin ningún problema. Entonces, en ese caso, también, por ejemplo, asimismo, para que vean cómo se calcula, por ejemplo, la Semana Santa. La Semana Santa, los astrólogos de la Iglesia Católica hace mucho, hicieron una ecuación matemática que a base de números, ellos saben qué día va a comenzar la Semana Santa. En la cosmobiología se ve que la Semana Santa comienza cuando el Sol está en el signo de Aries y la Luna está en el signo de Libra. En esa semana, cuando están en 180 grados uno de otro, esa es la luna llena. La luna llena, exactamente. La luna llena cuando el Sol está en el signo de Aries. Sin embargo, hay todo un cálculo matemático de numerología que la iglesia hace y es exacto. Eso más o menos fue lo que hicieron los chinos para no tener que calcular esas posiciones planetarias, sino hacer una secuencia de números. No se le puede llamar astrología china porque no es astrología, es numerología, o sea, no hay astros. Hoy día, ahora la básica, la que ocurría hace 3000 años en China, esa sí era verdadera astrología. Pero a base de matemáticas ya la juntamos una con la otra, sin ningún problema. Para concluir, Mariela pregunta, ¿cómo nos influye el eclipse del 5 de julio? Yo voy a hacer un paréntesis diciendo que en la antigüedad el eclipse era considerado como pavoso, pero también se pueden eclipsar las cosas malas. O sea, como todo tiene yin y yang, vamos a buscar como siempre el lado
que nos nutre y que nos beneficia de una situación cósmica. O sea, hasta un aspecto positivo puede dar un manejo, podemos hacer un manejo negativo de ese aspecto positivo. Y de un aspecto negativo, porque claro, hay una interferencia en la energía, podemos sacar algo bueno de ahí. ¿Qué tú consideras, Federico? Bueno, los eclipses causan división, causan alejamiento, causan pérdidas. Entonces, en cada uno de los candidatos, dependiendo de su horóscopo, que no lo tenemos, o sea, horóscopo en el sentido real, que viene de Horus. Carta natal. Carta natal. O sea, la hora de nacimiento, estudio. Scop significa estudio o tratado y Horus hora. O sea, estudio de la hora de nacimiento. No tenemos la hora de nacimiento y como hemos estado en otras actividades, no hemos podido averiguar porque se averigua la hora de nacimiento con los hechos de la persona y la biografía ellos mismos lo han publicado. Entonces, en ese sentido, el horóscopo es necesario para ver cómo lo va a afectar a cada uno, porque eso depende de la posición planetaria que tiene en ese horóscopo el eclipse. El eclipse, como dijo Namita, no necesariamente es malo, puede ser bueno. Puede ser eclipsar a un partido político. Puede ser sacar del gobierno a un partido político. Muchísimos gobernantes salieron de su gobierno en un eclipse. Y eso se puede ver hasta con Napoleón Bonaparte. Es decir, hubieron muchas cosas que han pasado, guerras, etc. El mismo día de fue sacado, cambiado su fecha. Muchos años después, le preguntaron a Winston Churchill si era verdad que fueron los astrólogos que cambiaron esa fecha. Y él dijo que sí. Y eso está en un artículo del Daily News de Londres. Hay un Daily News en Estados Unidos, pero ese fue un Daily News de Londres. Entonces, ¿por qué vino ese cambio? Cuando Hitler invadió a Rusia, los astrólogos dijeron que ese va a ser el comienzo de su fin. Y él quería que los astrólogos le explicaran militarmente qué iba a pasar. Los astrólogos le dijeron, mira, nosotros no sabemos qué va a pasar militarmente, pero es Saturno. Y Saturno tiene que ver con frío y con escasez. Y Plutón tiene que ver con combustible. Es lo único que sabemos. No, eso no sirve, le dijo Hitler. Entonces, muchos de ellos fueron apresados y otros llegaron a Inglaterra. Y fueron luego los que cambiaron el día D. El día D, ese día no conviene. Conviene que el desembarco se haga tal día. O sea, es algo que realmente Ronald Reagan en todos los años se hacía su revolución solar y cumplía años en sitios diferentes. Obama, claro, él lo dijo públicamente, a él no le importaba decirlo, lo dijo a la franca. Pero Obama sí lo hacía también, porque yo calculé cada cumpleaños de Obama en el poder y era en sitios diferentes y sitios estratégicos. Cuando uno calculaba la revolución solar de Obama, cumpliendo años en ese sitio, el primer cumpleaños estando en el poder fue en un restaurante que quedaba en Chicago. Y cuando yo le saqué la revolución solar, oye, eso estaba increíble. El otro año, todos los años. O sea, en el caso de Obama, él no lo decía públicamente, pero en el caso de Reagan sí lo estaba claro, incluyendo quién era su astróloga y todo eso. Entonces, todas esas cosas no la debe de saber. Los masones sabían mucha astrología en tiempo de Duarte. Benjamin Franklin no fue al azar que se cogió la hora de la firma de la independencia de Estados Unidos. Yo le escribí a la Casa Blanca para preguntarle cómo fue que eso pasó. Y ellos me escribieron que eso con una persona a caballo, fueron a cada uno de los 3 estados y firmaron la Constitución de Estados Unidos. Y luego finalmente llegó a Filadelfia, donde estaba Benjamin Franklin, y fue a las 12:14 de la mañana que se firmó eso. Y a las 12:14... en el medio cielo. Sí, todo una cosa perfecta. A las 12:14 de la mañana se firmó ese documento.
Y eso cuadra con todo de los Estados Unidos, hasta inclusive con la pelota, o sea, con el béisbol, con el básquetbol, que también con la mano, con los duelos que se hacían en California en la época de los vaqueros, con esos duelos, con los duelos que es con las manos también. Y muchísimas cosas que tienen que ver. Miren el fútbol, porque está ascendente en Géminis. Géminis gobierna las manos. El fútbol americano no es con los pies, con las manos. Entonces, fíjense cómo todo eso tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Ahora, ellos sí estaban claros. Inclusive, la fundación de la ciudad de Washington, Benjamin Franklin la calculó y tenía que ser esa fecha. Y esa fecha que él calculó fue que se fundó el primer bloque de la ciudad de Washington, donde está Washington, D.C. actualmente. Es decir, los masones sabían mucho de muchas cosas en general. Eran los que sabían astrología en esa época. Los de hoy no tanto, pero los de esa época sí. Bueno, pues muy agradecida, Federico. Creo que no hay más preguntas. Vamos a agradecer a las personas que han estado aquí con nosotros por 2 horas casi. Con Federico siempre quedan conversaciones en el tintero. Y con personas como Jan, Julio y muchas otras personas que han estado acá, Delia, Fior, Maquelita, Brenda, con la niña que es una sobrina que yo tengo en Puerto Rico. Así que muchas gracias, María Dolores, Clemente, Quique, Belkis, Pía. Bueno, Juan, Reinelda y muchas personas más que Hola, Jan. por ahí. Hola, hermano. Casi como que no lo dejamos hablar a Jan, pero Jan es numerólogo, tarotista, visionario. Yo tengo los astros medio cruzados, yo llamo a Jan y le digo Así es, gracias, Lamita. alíñame. El departamento de balanceo y... Filtro, aceite y balanceo. Exacto. Así que ya ustedes saben, pueden conseguir a Federico a través de Facebook, de Instagram, Federico Velázquez Miller. Y próximamente seguiremos haciendo cositas así. Ustedes si quieren tienen alguna sugerencia, pues nos escriben. Estamos también en el Facebook, Ana Mirta Vargas de Win. Y pues este espacio ha fluido como muy naturalmente, muy sagitarianamente. O sea, esto es un poco cuando fluya los miércoles, que es el día de Mercurio, que es el planeta relacionado con el saber, con el intelecto. Así que muchas gracias y hasta la próxima.